Personajes del recuerdo llega a usted gracias a T3D Visuals, toda la variedad multimedia en un solo lugar y Teeny's Bakery, hecho con amor. Estaba también con la liga. Dos atenienses entonces. Alfaro Jara, porque había un árbitro que se llamaba Danilo Alfaro también. Sí, es cierto, Alfaro Jara, que por cierto hace poco murió, ¿verdad? Danilo se hizo una operación y ya no se recuperó. Bardoqueo, dijiste algo que realmente me interesó. Con ese equipo que estuviste en tierras centroamericanas, dijiste... Muy buenas tardes, amigos del Baúl de los Recuerdos. Les saluda Fernando Chavarría, como todas las semanas en su espacio Personajes del Recuerdo. Gracias a T3D Visuals, contenido multimedia en un solo espacio, películas, series, eventos deportivos y mucho más. Y gracias a Teeny's Bake, panadería y repostería 100% artesanal, en vivo, sin costo adicional en las áreas de Puriscal, Santana, Escazú y Ciudad Colón. Bueno, hoy es un día muy importante aquí en este espacio. Hoy contamos un privilegio enorme y un honor contar con una de las leyendas vigentes del periodismo, un caballero con uno de los grandes de la historia. Contamos hoy con la gratísima presencia de nada más y nada menos que don Gerardo Enrique Fonseca. Muy buenas tardes, don Gerardo. Buenas tardes, don Fernando. Para mí es un placer que usted me dé la oportunidad de dirigirme a su audiencia y estoy a lo que usted disponga. Bueno, Gerardo, la verdad, demasiado honrado y un privilegio enorme para mí poder compartir y poder realizar esta entrevista con un personaje tan destacado que aparte de periodista es también graduado como abogado, educador y muchas otras facetas que nos va a ir contando. Aparte, un dato que pocos conocen y que nos lo va a comentar más adelante, es el primer periodista graduado de una universidad privada de Costa Rica. Vamos a iniciar. ¿De dónde es nativo Gerardo Enrique Fonseca? Yo con gran orgullo digo que nací en Atenas un 8 de mayo de 1944. Lástima que nunca pude asumir la presidencia de la República un 8 de mayo. Pero bueno, algo tengo de presidenciable, por lo menos que nací en una fecha que es muy importante en Costa Rica cada 4 años. Soy ateniense. Actualmente también los fines de semana vivo en Atenas y entre semana vivo en San Pedro de Poás. Tengo 81 años pronto a cumplirlos. Perfecto, y don Gerardo, contanos cómo surgió la pasión por el periodismo y específicamente por las narraciones deportivas. Sí, bueno, aclaremos que yo soy periodista en general. Como usted lo dijo, soy el primer graduado de la UACA, Universidad Autónoma de Centroamérica, que en esa época nadie daba nada porque era la primera. No tenían los edificios que tienen ahora porque hay gente que quiere medir la categoría, la calidad de las universidades por las paredes, si son de cemento o si son de bareque. Pues en ese entonces andábamos en diferentes casas. Estuve yo los 3 y medio años que estuve sacando mi título de posgrado, porque esa carrera se hizo así de posgrado, la licenciatura, y ya yo tenía mi título de profesor de Estado en español, que es lo más cercano a un título de periodismo, y tenía también pues mi asuntos relacionados con administración educativa. El de abogado y notario público, eso fue posterior, cuando ya yo me pensioné. Yo me inicié
estando en cuarto año del colegio, en 1960, con 16 años. Ya le dije que nací en el 44. Radio Lux de Grecia, del ingeniero Venegas, perdón, Arias Venegas, ahorita le digo el nombre, que fue viceministro de Agricultura. Entonces, porque cuando uno va a hacer algo se olvida el nombre. Él era el propietario de la frecuencia 1300, antes decíamos kilociclos. Y entonces había un campeonato de fútbol a nivel cantonal cuando había disputas muy bonitas, bravas, pero de buen fútbol en los cantones de la provincia de Alajuela. De este lado, del lado acá, como decimos. Palmares, Naranjo, Grecia, Atenas, Orotira, etc. Pues en la plaza que posteriormente se llamó Estadio Antonio Escarré, ahora se llama el Palmareño Solís, en Palmares, ahí comenzamos con una antena muy rústica, en un Land Rover viejo que tenía el señor Arias, que no me llega el nombre todavía, que es un pecado grande, ¿verdad? Y yo narraba el fútbol, él pasaba los comerciales porque él había sido locutor de La Voz de la Víctor. Tenía calidad. Para trabajar en La Voz de la Víctor no era cualquiera. Pues bien, así comencé. ¿Sabe cuánto ganaba? 5 colones por transmisión. Él me llevaba desde la garita donde tenía una granja, la señora Trigo, que era su esposa, o es su esposa, porque todavía creo que está viva, nos hacía ahí unos bultos de pollo y algo más, unas tortas de algo. Parábamos después de la transmisión a la orilla del camino y con una cola, cuando había las famosas colas, ¿verdad? Que todavía las hay, y más 5 pesos. Ese fue mi primer salario en su nueva y para siempre amiga Radio Lux de Grecia, 1300 kilohercios. De ahí hay un estado de que yo no volví a tocar un micrófono, a no ser lo del colegio o lo de la Escuela Normal de Costa Rica, porque tuve que ir a estudiar a la Escuela Normal de Costa Rica para sacar mi profesorado que hacía esa primaria, pero sí trabajaba de noche como locutor de cabina, poniendo los discos en 45 y el 70 y resto. 33. Y entonces, eso fue una emisora que antiguamente se llamó Ecos del Poás, un nombre muy lindo, que Javier Rojas González siempre decía que ese nombre era muy lindo. Entonces yo lo inscribí cuando me hice abogado, lo inscribí en el registro correspondiente de marcas y comencé, repito, en la emisora que antes se llamaba Ecos del Poás. Cuando yo trabajaba se llamaba Progreso y hoy se llama Radio Alajuela. En ese entonces tenía AM y FM, hoy tiene solo FM. Hacía cabina, ponía discos como todo el mundo lo hace cuando comienza, y de ahí se me fueron abriendo puertas hasta que Rafael Ángel Ramírez Acuña, de Producciones Deportivas La Poderosa, en Radio Reloj y Radio Capital, alguien le contó que yo narraba fútbol, y entonces me dio la oportunidad de ir a narrar fútbol, y ahí estaba Jorge Pastor Durán. Después llegaron Jimmy Avendaño, después llegó Manuel Antonio Pino Bando, pero ya yo había iniciado, porque Felo también narraba fútbol. Él no se había ido para los Estados Unidos. Ahí entonces ya sí fue a escala nacional. Javier Rojas observó la narración mía, le gustó y me llamó a Colombia. Y ahí le puedo decir que comenzó ya mi carrera ya permanente, no solo de la radio, sino también de la televisión. Porque estando en la radio, uno de los grandes del periodismo en Costa Rica, Armando Soto Montoya, me dio la oportunidad de que yo pudiera ser el periodista deportivo de lo que él llamó en su espacio para canales 4 y 9.
De ahí también después me dio la oportunidad Teletica Semanal con Rigoberto Quirós y con la señora Ulibarri. Mariano Sanz era el director. Teletica Semanal, Telenoticias Semanal, cuando estaba por Cristo Rey, donde pasaba el tren, que por eso aparece el trencito actualmente en los anuncios de Teletica. Y ahí se oía un escándalo cuando uno estaba ahí, más los sábados que me tocaba a mí. Ahí seguí a cargo de los deportes, entonces ya estoy con dos. Y Danilo Arias Madrigal, otro grande, me llama ya así como periodista ya de planta durante todos los días, solo descansaba los sábados. Y hasta eso, que a veces los sábados había que cubrir, como cuando se cayó cerca de donde estoy en este momento, cayó un avión que llevaba carne para Venezuela y me tocó cubrirlo, por cierto, prácticamente en vivo. Y hasta lo que ustedes ya hoy conocen, pues yo estuve en el primer equipo de Noti6 un par de años. Tuve una discordia por un asunto económico, porque el periodismo la gente cree que es para hacer dinero. No, el periodismo, yo no sé ahora, pero antes era pero muy raquítico. Y entonces Javier me dijo, ahora le decía a Herbert, con quien estoy aquí, Herbert Vázquez Víquez, que Javier me decía que me dedicara solo al fútbol. Y yo dije, no, esto no me va a dar futuro. Entonces yo seguí como profesor de español en el Napoleón Quesada de Guadalupe, en el Liceo de Ateras, fui lo que hoy se llama subdirector, luego pasé a director de colegio, hasta fui jefe del departamento de personal encargado de los nombramientos en la sección de lo que era la enseñanza secundaria en gran parte de todo el país, porque había otra compañera, Guillermina Gamboa, que nos repartíamos por provincias los nombramientos. Esa es así, a mi grosso modo. Tuve que ir a dos mundiales, no quise ir al tercero, me dije no, por lo mismo, porque es muy raquítico económicamente los salarios en el periodismo deportivo de mi época. Entonces ahora hay gente que dice que se gana tanto, pero que hay que ver que hay gente que le da vergüenza decir lo que gana, entonces dice que gana montones. Yo no, yo me dije, con eso me sirve para ayudarme en mis cositas y el dinero antes, por poquito que parecía, pues servía y cubría para más. Y así me llegué a pensionar, y cuando me pensioné en el 97, después de 30 años de trabajar en la radio, le digo que comencé en 1960 y me retiro en diciembre. Quise retirarme en diciembre para que fueran 37 años completos, y me puse a estudiar abogacía y notariado, y es lo que todavía llevo, algunos casos, algunos expedientes. Así a grosso modo ha sido mi carrera en las tres profesiones que tengo, de educador, de periodista y también de abogado, todo graduado en las diferentes universidades. No me regalaron nada. Exactamente, qué importante conocer esos datos. No sé si nos puedes contar, digamos, en tu época cuando iniciaste con las narraciones, cuál era el futbolista de moda y qué equipo dominaba en ese momento. Y aquí no ha cambiado mucho eso, ¿verdad? Aquí siempre ha sido 3 equipos fijos. Tuvo una decadencia el Club Sport Herediano y era como el tercero, ahora es el primero, ¿verdad? Y la Liga y Saprissa, el Deportivo Saprissa y la Liga, en las dos posiciones en aquella época se la disputaba quién era el campeón, quién era el subcampeón. Herediano estaba de capa caída, ahora está al revés. El mejor equipo en este momento, lo dicen los resultados, es el Club Sport Herediano, el equipo de los grandes acontecimientos internacionales. Como decía Javier, ninguno pudo con él, ¿verdad? Y efectivamente tiene grandes triunfos dentro y fuera del país, el Club Sport Herediano, que se merece para decir que es el equipo que mejor papel ha hecho en concepto de los que conocemos un poquito la historia del fútbol a nivel nacional y sobre todo más a nivel internacional.
Cartagena siempre hay una posición cuarta y alguno que se quiere colar en algún momento a meterse entre los grandes, pero que no persevera, no se estabiliza ahí. Eso no ha cambiado mucho. El fútbol es muy parecido. Las aficiones han crecido. Antes era más pobre la situación, ahora sí hay de por medio cantidades fabulosas de dinero. Y contanos, bueno, ya cuando llegaste a las transmisiones deportivas, ¿quiénes fueron con las primeras personas con las que compartiste micrófonos? Bueno, ya te dije que ya me llegó el nombre. Ernesto Arias Venegas, el que fue el miembro del personal de La Voz de la Victoria y que fue el dueño de Radio Lux, él fue mi locutor comercial. Y yo estoy pensando, a ver, no, él mismo todavía hacía sus comentarios porque éramos nada más dos. Ya les repito, con almuerzo de muslo de gallina y una cola a la orilla del camino. Y ahí ya con Felo Ramírez llega después Jimmy Avendaño y ya no era Radio Reloj, sino Radio Capital. Estaba un, ay Dios mío, muchacho calvo, Pastor Durán, trabajé con él. Tengo el placer de decir que en estadio, en gradería o en cabina de donde transmitiéramos, yo creo que soy el único de los narradores de hasta el día de hoy que tuvo el honor de haber trabajado con Jorge Pastor Durán, con Rafael Ángel Ramírez Acuña, con Javier Rojas González, con Luis Humberto Ramírez Sáez. ¿Y qué más se me queda por ahí? Bueno, creo que esos son los principales. Dije Juanito que no le gustaba ir a los estadios, conmigo fue. Siempre habló muy bien de mí por mi preparación académica. Yo no estoy exagerando, pero yo creo que el periodismo tiene que prepararse. Antes había excepciones, antes había personas extraordinarias. Un José Luis Ortiz era periodista general y dominaba tanto narrar un partido de fútbol, porque él entró después de Luis Cartín. Luis Cartín era el que dominaba a través de Radio Cristal en esa época, dominaba toda la audiencia. El rápido llega y José Luis Ortiz Araya y comienza a pellizcarle. Yo recuerdo que yo admiraba al rápido porque comenzó a establecer unos volantes y en el periódico sacaba que iba a narrar por espacios, por zonas. Y cuando él decía voy por la zona tal, entonces ya la gente tenía una idea de por dónde iba. Después ya vinimos que algunos que fuimos creando que el corredor del área, que el área chica, etcétera, que cruza la frontera. Eso del cruzo de la frontera yo lo inventé, el saque de bandera a bandera, etcétera. Hubo que inventar porque Jorge Pastor, que ya fue mi compañero, me decía que había que inventar cosas nuevas. Pastor era muy buen crítico, se pasaba más bien en mortificación, pero decía hay que decir cosas nuevas y decirlas con sentido, como un saque de bandera a bandera, es un saque lateral o un tiro de esquina. No se puede decir que es de bandera a bandera porque está la portería ahí atravesada. Y así por el estilo, ya vino después Luis Ángel Sánchez con Levanta Centro, que ahora todo el mundo lo dice, pero eso era creación de Luis Ángel Sánchez. En fin, que en esa entonces habían unos grandes maestros. Tan así que después José Luis Ortiz, que también, eso es lo que quería decir, era extraordinario. Yo trabajé con él, él fue el director de Noticieros Colombia, como se llamara en esa época, y yo era el encargado de sucesos. Y después me tocó también trabajar en la Casa Presidencial, que era un honor que yo quería tener, y en la Asamblea Legislativa como periodista, de los que los periodistas en general dicen que ya es de más categoría, ¿verdad? Llegar hasta Casa Presidencial en época de don Luis Alberto Monge. Pero lo mío fue siempre el deporte y me pensioné justamente en la antesala del Campeonato Mundial de Francia 98. Yo había estado en el primer y grandioso campeonato allá en Roma, y a mí me tocó la sede de Roma
a la par del Estadio Olímpico de Roma, en Italia 90. Y después fui a Estados Unidos, en el Cotton Bowl. Ahí estábamos un día, un grupito de periodistas viendo un entrenamiento de Argentina, cuando le llegó el mensaje a Diego Armando Maradona que tenía que abandonar la villa que le tocaba porque había salido positivo el doping, y con aquella vergüenza con que tuvo que abandonar me parece estar yo ahí viéndolo cuando tuvo que abandonar el entrenamiento y desalojar porque fue sentenciado por la FIFA. Lástima que le afectó mucho su carrera porque era un jugador extraordinario, aunque yo siempre a nivel internacional fui simpatizante del fútbol brasileño de Suecia, donde estaba, por supuesto, Pelé, donde estaba Didi, donde estaba Babá, estaba Garrincha, otro extraordinario, etcétera. ¿Qué más le puedo decir? Entonces, ya se abrieron las puertas para ir con Soto Montoya a la televisión, para ir después con Mariano Sáenz a Telenoticias, para ir con Danilo, con el mismo Javier Rojas y con José Luis, que tuvieron Deportivas del 13. Yo también participé ahí, narraba partidos para Radio Nacional y algunas veces para el Canal 13. El comentarista mío de Radio Nacional era Juanito Martín Guijarro. Luis Humberto Ramírez estuvo en una experiencia que hicimos en Radio Libertad, Comandos Deportivos al Ataque. Lástima, tenía mucho futuro, pero no, definitivamente no, tuvimos que quitarlo. Tuve un programa Onda Educativa como educador que fui, y lo hacíamos desde el edificio principal de la Asociación Nacional de Educadores, ahí en el propio centro de San José. A mí me ha tocado hacer de todo, deportes, me ha tocado hacer deportes, hacer política, hacer asuntos educativos. Cuando Javier Rojas tenía el cantaclaro, aquello que decía canta claro, canta nomás, canta claro, di la verdad. Algunas veces como que el trío que hacía eso, no voy a decir el nombre, algunos llegaban resfriados, y sobre todo la primera voz, y yo siempre he tenido voz alta y gruesa. Y entonces un día yo tenía quien hiciera el cantaclaro, yo le pongo y le canté, y después ya le voy a acomodar un poquito, porque como que se va corriendo, ¿no? Ya Javier me escuchó y iría a hablar que fui por mucho tiempo, bueno, el que hizo el cantaclaro, ¿ah? Porque creo que el mensaje lo había hecho unas cuantas, el mensaje Sánchez, pero la totalidad de ese programa del cantaclaro lo hice yo, con el trío que hacía eso, pero que hay veces tenía esos quebrantos de salud. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, en el 2 deportivo, yo entré primero al 6, que era como de la misma empresa. Entonces, en el 2 deportivo, me tocó los sábados, porque yo también aportaba trabajo para los domingos también. Y ahí me tocó cubrir de todos los deportes, y lo hacía lo mejor posible, escudriñando, porque los archivos del 6 y el 12 en ese entonces juntos eran extraordinarios, y hacíamos todos los sábados completos, desde creo que eran las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y a mí me tocaba hacerlo completo. Fui un compañero de Hernán Morales. Después me dieron un programa que decía Contacto Directo en las mañanas, donde trabajé con el señor director de Telenoticias, don Rodrigo Funier, que tengo un asesor aquí, porque ya uno a los 81 años como que se quiere resbalar mentalmente, ¿eh? Y ahí también era trabajar toda la pura mañanita, ¿verdad? Había que estar trabajando ahí. La vida ha sido difícil porque
tenía que llevar entonces un colegio que fue trabajar en la tarde para venir en la mañana a grabarle a Noticias. Como dicen los chiquillos ahora, salir soplado a titos de las 6 del Otilio Late de San Isidro a la Alajuela, cuando eso no había presas, dichosamente. Pero el 6 estaba ya por el barrio Abón, por las oficinas del Limbo. Ahora después me quedó muy cómodo en la pista. Y tenía que ir a presentar con Danilo Arias Madrigal a las 7. Dichosamente no había presas y generalmente podía llegar. Hubo que sacrificarse. Y a mí, como era deportivo, me tocaban los domingos también. El único descanso que tenía eran los sábados y no faltaba algún colega que en esa época llegaba a invitar a alguna cervecita y algo. Ah, caramba, dichosamente eso lo dejé hace como 44, 47 años para siempre. Eso no conduce a nada. Sobre todo si se pasa de la cuota uno. ¿Usted me entiende, ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, contanos un poco, en esa época el único medio, la única forma que había para, digamos, transmitir los partidos, transmitir las noticias y todo eso, era únicamente la radio. Todo era a Bueno, través de la radio, ¿no? pasó, la verdad. Después sí, ya vino la televisión. Pero lo simpático de esto es que había que llevar unos cajones así, esos pesadísimos. Y hay veces algunas veces me tocó a mí subir en la gradería de Cartago, la popular, con eso, que hasta que llegaba uno con la lengua afuera, perdone, había que cubríamos en Colombia todos los estadios. Y todo era muy rústico, no sé. Máximo si uno tenía que ir afuera del país. Una vez me tocó ir con Enrique Salas a Diriamba, y ahí entre el montón de nicaragüenses y unos pasados de tragos y haciendo enredos con alto voltaje en la propia gradería, ahí nos cuadrábamos, igual en el estadio de Punta Arenas. Ya después vinieron pues cosas pequeñitas, que de mejor sonido, y ya no había tantas dificultades de andar poniendo antenas y uno tenía que encaramarse, porque eso del técnico vino después, ¿verdad? Uno tenía que hacer absolutamente todo. Tuve un programa de la radio que ahora que estoy aquí a la par hemos sido como hermanos, aunque hay una diferencia notable entre Herbert Vázquez Víquez y yo. Herbert es el chiquillo a la par mío, ¿verdad? Lo conocí cuando estaba en los Jocotes, y fue cuando le dije, vámonos a Buenos Días Afición, que comenzaba a las 7 de la mañana, y da la casualidad que ese programa, aunque lo hizo Eugenio Brownie y Ricardo González también ayudaba, pues una época que yo tuve el poder también, y fue donde yo dije, llevo a todos los que pueda. Yo creo que uno debe tenderle la mano. En este enredo que estoy haciendo, uno debe tenderle la mano al que comienza y no ser egoísta. No creer que me va a hacer sombra. Yo sentí eso en los inicios, que un Polito de Atenas, como decía yo, un Polito de Atenas comenzara a narrar como me tocó es que yo me voy enredando mucho, pero así fue. Una vez José Luis Ortiz, ya al final de su carrera, me dijo, Fonse, ¿qué le parece? Que es que a mí el pescuezo no me estaba dando para todo el partido. Dice, ¿qué le parece si compartimos 15 y 15? ¿Le parece? Yo hasta que me quedé que sentía que me estaba cayendo algo. Sí, ha sido mi ídolo. Y para mí el mejor narrador de fútbol que he visto en Costa Rica. José Luis Ortiz Araya, el rápido. Y un tiempo estuvimos narrando 15 y 15, que eso lo guardo como un tesoro dentro de mi currículum. Y después, cuando estábamos en Radio Nacional, tuve la oportunidad de ver a Mario MacGregor en Limón. Yo terminaba el partido de las 11 y él seguía narrando el de las 12. Y de ahí salió este buen narrador, Mario MacGregor. Lo que quería decir antes, que el periodista debe ser una persona que se prepare. Yo siempre a mí me duele siempre no haber aprendido, y tuve la oportunidad
porque lo supe. Tuve que presentar mi tesis en la Universidad Autónoma de Centroamérica, Huaca, en inglés y defenderla en inglés. No era como que era un experto, pero me la jugué. Pero por no usarlos se olvidó. Uno debe dominar el inglés. En esta época hay que dominar el inglés para ser un periodista completo. Después de haber llevado, ojalá, enseñanza superior, no solo de periodismo, sino del idioma, como en el caso mío, español, pues para tener la propiedad de hablar. A mí me tocó con Juanito Martín Guijarro, que había que tener mucho cuidado porque era muy preparado y dominaba mucho el idioma. Ya le digo que me tocó con Pastor Durán, que también era muy inquieto y muy exigente. Luis Humberto Ramírez, qué lástima, se perdió. Él pudo haber, él se dedicó a otras cosas comerciales en su carrera, murió muy joven, pero era para que hubiera subido a la altura de Javier Rojas y todo. Javier un extraordinario, crió Buenos Días Afición, crió Panorama Deportivo, Camino al Estadio. Después de los estadios tenía Pitazo Final. Pitazo Final. Algunos decían que se llamaba Pechazo Final, ¿verdad? Pitazo Final. Y era un hombre que le tendía la mano a todo el mundo. Eso es muy importante. Como a mí me tocó darle la oportunidad a que una época que estuvimos en Radio Impacto, que Herbert Vázquez estaba ahí también, allá por el liguerón de San Pedro de Montedioca, una emisora muy potente. Ahí también, ¿cómo se llama? Garré Fútbol, y ahí comenzó Everardo Herrera, Monjito, José Ángel Bongel, primero que Everardo. Y ahí se le han dado oportunidades a muchos para que tuvieran la oportunidad, porque lo que una persona puede tener ya los principios y la capacidad para ser un periodista de radio y de televisión, pero si uno no le quita el candadito a la puerta para que pueda entrar el otro y cree que solo uno va a estar toda la vida, ¿no? En eso José Luis fue el único que yo tuve así grande, porque Luis lo conocí, pero en el círculo de periodistas y locutores deportivos de Costa Rica, y eran dos estilos diferentes y dos etapas diferentes. A mí, donde yo seguí los pasos fue del Rápido Ortiz. Yo no sé los videos quién lo siguió después, pero hicimos lo posible por demostrar algo, que hay que prepararse para ser periodista general y para ser periodista deportivo. Exactamente. Y no sé si nos puedes contar un poco sobre cuántos procesos eliminatorios estuviste cubriendo con la selección nacional, cuántas eliminatorias. Creo que la primera fue en el 58, pero ¿en cuántas eliminatorias participaste? No, de eso sí, ahí sí me fregaste, ¿verdad? Porque yo comencé a narrar, repito, en el año 60, ¿verdad? 60, pero después ya me metí con Felo Ramírez por ahí del 64, porque 61, no, 62 y 61 saqué mi bachillerato en el Liceo Batera, 62 y 63 estaba en la escuela normal, pero como yo era de una situación económica muy difícil, dije que tuve que ser el cartero de la escuela normal, repartir las cartas. Y hasta hice un periódico que me metí en un enredo, por cierto, porque una persona que dijo algo lo puse en primera página en un periodiquito que hicimos en la Nación, bien hechito. Y fue un alboroto que se hizo hasta nivel casi del Ministerio de Educación. Y yo, para poder estudiar en la escuela normal, aparte de una bequita que me dieron, trabajaba en la noche en cabina, en radio Alajuela, no, Progreso, era la Progreso. La radio Alajuela es ahora y la Ecos del Pueblo es la misma, pero antes. Y para poder ganar, porque había que pagar. El almuercito valía un colón, en el Lido nos hacían un colón el almuerzo. Y la gente decía que era lo que sobraba, no, mentira. Hasta ahí vi una conocida a don Otilio Ulate cuando llegó una vez a echarse su cervecita con su almuercito. Bueno, la televisión costaba abrirse campo, porque cuando eso no existía,
escuela de periodismo, ni pública ni privada. Entonces, los que creían que nos la jugábamos un poquito en la radio y que ya teníamos una preparación para hablar en público, como en el caso de un profesor, entonces se nos abrieron las puertas para poder estar, como le dije, primero con Armando Soto Montoya. ¿Cuántos campeonatos? Campeonatos, sí. Campeonatos del año, déjeme ver, 64, casi yo siempre cubrí las finales. Mundiales sí le dije que 2, ¿verdad? Y iba para el tercero, pero me puse a estudiar Derecho. Los campeonatos, pues casi todos, ¿verdad? Casi todos desde el 64 hasta el 97, por ahí más o menos. Porque como que yo lo llevara contados, no. En la televisión también me tocó cubrir. Por cierto que un partido que es memorable, por ahí está el video, con su audio y todo lo demás, es el partido, los dos, a mí me tocó hablar los dos, que clasificamos primero en el estadio, creo que fue en el Flor Blanca de El Salvador, que le ganamos allá, o empatamos, no recuerdo. Y el que ganamos aquí con el gol de Pastor Fernández, con el cual clasificamos para el Mundial de Italia 90. Ese es algo que fue memorable para mí. Después, también hubo problemas. Antes hablábamos entre la gente. Y una vez dije yo algo, yo siempre traté de ser lo más justo y decir las cosas como se daban. Y entonces se me levantó toda una gradería en el estadio Saprissa. Y dichosamente, don Hugo Tazara, y también en el Estadio Nacional, don Hugo Tazara me ayudó y se calmaron los ánimos para poder salir yo a abordar mi vehículo y regresarme a la escuela. Sí, se pasaron momentos muy bonitos la mayoría, pero hubo momentos muy difíciles. Recuerdo que una vez estaba cubriendo para Noti 6 y hubo lo quiero tocar porque es capaz que ya eso ha fallecido, pero no revivir esas cosas. Y toqué un asunto que era cierto, y llegó un portero de primera división a querer agredirme. Ahí don Hugo Tazara me ayudó. Y cuando no era don Hugo Tazara de Pastor Durango, o era Juanito, y tenía que andar yo con mucho cuidado, porque a la gente no le gusta que uno diga las cosas tal y como son, pero el periodista tiene que correr esos riesgos, ¿verdad? Una vez yo estaba narrando el partido en Heredia, partido contra Saprissa, y fue cuando lo de la penca, y entonces no tenía, el periodista que cubría esas cosas era yo, pero hacía deportes para el mismo impacto, ¿verdad? Y me tuve que ir hasta San Carlos a cubrir también aquella barbaridad de muertos y heridos y periodistas fallecidos y otros mutilados, etc. Es una historia que yo recuerdo. Transmitimos esa vez bueno, el partido terminó a las 10. Yo tenía mi carro y por eso me dijeron, me tuve que poner con mejor y resto, cuando eso era más fácil, hasta el hospital de Ciudad Quesada, y transmitimos hasta las 7 de la mañana. Toda la madrugada estuvimos transmitiendo. Y por teléfono, ¿verdad? Por teléfono. Así es que es muy lindo el periodismo, es peligroso, hay que estar preparado y hay que ir acumulando. Si uno tiene que ir acumulando experiencia, y es que ahora se da algo raro, que de una vez pasa al medio de más impacto, de más audiencia. Antes comenzábamos paso a paso, ¿verdad? Subiendo. Y no es fácil, ¿verdad? Hay que luchar. Hay intereses criados, hay otros que tienen más experiencia. Hay que esperar a que a uno le toque el turno, ¿va? Exactamente. Y si nos puedes contar un poco cómo eran los desafíos para las transmisiones de esa época, donde no habían repeticiones ni habían estas tecnologías que se tienen ahora, como el VAR, aunque también tiene su polémica y todo. ¿Qué desafíos tenías y el periodismo en general en esa época?
Ay, sí, esto sí que era terrible esa época, mire, había que llevar unos radios grandísimos para monitorearse. Que por cierto, esto de los problemas del oído, muchos padecemos del oído a raíz de eso, porque uno tiene que monitorearse. Y no sé, cada día el oído, por meterse uno de esos que eran de cañón, le van afectando la escucha a uno. Y algunos pagamos caro hasta el día de hoy. Yo tengo que andar con audífonos. Eran radios rústicos, los equipos eran muy rústicos, que había que almorzar para poder alzar algunos de esos. Era con línea, muchas veces telefónica, ni siquiera línea fija. Hay veces le ponían la línea de uno en un medio chirapillo de la competencia. Tuve el placer de trabajar siempre en Colombia. Todo el mundo siempre buscaba cómo superar a Colombia, ¿verdad? Colombia ha sido extraordinaria. Hoy ya pues han cambiado las cosas. Colombia creo que sigue siendo un primerísimo lugar, o no sé si yo no estoy al tanto de eso. Yo recuerdo que Luis Humberto Ramírez me dijo, cuando te retires no vas a desear pasar ni al frente de un estadio. Y es cierto, salió ya muy agotado. Tan así que repito, después de tantos años, de tantas historias, de tantos campeonatos, de tantos sacrificios, muchas veces hubo que narrar 3 partidos, porque no había narradores. Y viera cuando grabábamos, recuerde a sus ídolos. Eran los partidos de antes que Javier Rojas iba ahí cerquita, donde estaba la Biblioteca Nacional, y hacía un guión con las crónicas de esa época, de Fernando Naranjo, de Agüero, de Montero, el Chino Montero, de Sánchez Torres. Eran muy detalladas. El equipo tal dominó los primeros 20 minutos, después se emparejó Saprissa, se fue la liga a atacar al final. Entonces todo eso lo traía apuntado. Al inicio Javier nos hacía un guión, al final decía, me daba las alineaciones y dice, vámonos, juguémoslas. No lo pude hacer. Entonces nosotros teníamos que sacar, no era del 45, era como de media hora y media hora. Entonces a mí me decía Javier, pongamos a jugar como me contaron que había estado dominando Heredia. Entonces ya yo en la transmisión con las alineaciones le daba más pelota a Heredia, dominando. Y una vez estábamos en lo más y mejor cuando el gordo Jorge Marín, por estar jugando, le dio fuego a unos pero que había estado ahí cuando había un teatro al aire, unas cortinas. Había unas cortinas y tomaron fuego y vieron qué cosa más seria. O si no, Javier, estábamos así y de pronto 8 se iba donde estaba Memo Costo y estaba medio chispeadito, por cierto. Y cómo se llama, y metían un mariachi, porque estábamos en el estadio, que no era el Azteca, el otro. El partido se escenificaba en el otro estadio, el Olímpico, no sé cómo se llama, el estadio del otro que hay en Ciudad de México. Y en eso le agarraba una locura que le ponían un mariachi a uno. Entonces decía Javier, ahí vemos a Miguel Aceves Mejía, nada más se le ve el pechón blanco, donde viene cantando, y era que ponían cucurú, palomba y esas cuestiones. Era simpático, era muy creativo y teníamos mucha audiencia. Nos llamaban algunas personas y decían, ay, díganle a Gerardo Enrique, díganle a Javier, qué emocionante que mi esposo jugando en ese partido, cuando ya falleció hace tanto tiempo. Otro decía, ay, a mi hijo, que tanto le costó llegar al Deportivo Saprissa, ver que usted está narrando ahora. Había una ilusión enorme en recuerde a sus ídolos. Y así hubo muchos programas que ya le digo que hasta el Cantaclaro me tocó hacer. La radio antes era muy activa. Si cubríamos sucesos, había unos pick-upcitos ahí, pequeñitos, 1200, con eso nos metíamos por todo lado. Cuando esta carretera de Alajuela por el aeropuerto hasta San José, lo que había era una trocha. Una vez alguien se tiró del puente y me dice el Rápido Ortiz internamente, vaya a cubrir porque parece que hay un suicidio ahí.
Y cuando yo llegué, sí, había suicidio, un saco arriba había quedado. Y había sido, después de que ya lo vimos abajo y todo, había sido un colega, profesor, amigo mío. Fue muy duro para mí narrar, describir que esa persona se había lanzado. Bueno, pues tiene eso, cosas bonitas, cosas no tan agradables, pero en todo caso uno va acumulando experiencias. Así es, y contanos, vos trabajaste en los dos medios más importantes, o sea, la radio y la televisión, ¿con cuál te quedas vos? No, no me quedo con uno en específico. El radio con Columbia, porque yo trabajé en reloj, tengo que agradecerle que fueron los primeros años, trabajé en Radio Libertad, trabajé en otras emisoras, en la misma radio Alajuela. Una vez no sé que fui a un partido ahí con Iván Chavarría Díaz, que en paz descanse, porque no había narrador, entonces yo fui. Por ahí sí, no me queda la menor duda, Colombia. Y en televisión, pues estuve en el 2, estuve en el 6, estuve en el 4. ¿Qué le gusta más, si la televisión o la Sí, radio? sí, aquí tengo el asesor. ¿Qué le gusta más, la televisión o la radio? ¿Qué me gusta más? Sí, eso, güey. Pues tampoco. Son muy agradables los dos. Yo tuve éxito en los dos. Colombia, la ventaja es que uno con un teléfono lo otro hay que trasladar gente, hay cámaras, digamos en la mañana, con aquel frío y ya a las 6 estábamos con aire acondicionado, estar todo un día sábado, pero tenía cosas agradables. Lo bonito es cuando nos íbamos a los propios estadios, pero había mucha incomodidad para trabajar. Es que ahora todo es más fácil. Que vieran antes a los trípodes y las cosas pesadísimas que había que alzarlo. Y ahí uno no podía dejar al camarógrafo ni al asistente del camarógrafo, porque eran tantos chuches que había que ganar y uno lo hacía. La radio tiene la ventaja que de cualquier teléfono uno saca una transmisión. También, si uno trabaja con las grandes, pues todo es más fácil, ¿va? Y yo trabajé con los grandes, ya he dicho los nombres en la radio y la televisión. Tal vez la radio es más atractiva por eso. Y porque a todos nos gusta salir del país. Y es más fácil salir a narrar fútbol fuera del país a través de la radio que a través de la televisión. Porque la televisión a veces las grandes cadenas van a dar la señal y entonces lo friegan a uno, ¿verdad? Poder estar en el Estadio Olímpico de Roma sacando una transmisión para televisión es extraordinario. Para radio es más fácil, ¿no? Cualquier teléfono por ahí. Entonces, esas son las grandes diferencias. Y también en un tiempo estuve en el periódico. Yo me hice en la Escuela de la Nación. Ya don Guido Fernández y Eduardo Ulibarri fueron mis profesores, aparte de otros que también estaban en la UACA, en la Escuela de Periodismo Privado, la primera que hubo en el país. Y son agradables esos momentos, pero son bastante incómodos. La televisión es más incómoda que la radio. Y eso, que la radio le da a uno las oportunidades de conocer colegas de otros lados, estadios de otros lados, experiencias de otros lados. Exactamente, y ya contanos un poco, ya cuando se llegó la época de tu retiro, ¿en qué año fue y cómo se dio ya la salida de Gerardo Enrique Fonseca? Vea, el pescuezo no engaña, ¿verdad? Cuando uno ya comienza a ver de que después de narrar 3 partidos, disculpe, después de narrar 3 partidos, de estar con esa fiebre que uno tenía, y observa uno que ya no le sale tan claro todo, y que ya uno comienza a tener problemas de garganta y todo lo demás, y que también se va cansando, porque a mí lo que más me afectó es que el fútbol, cuando narraba para la radio,
esos partidos lindos que uno salía, que uno se metía en el partido, eran escasos. Y creo que ahora es parecido. Porque yo lo veo de la televisión, qué sueñito, la verdad. Cuando aquellos partidos extraordinarios, incluso llegaba cualquier equipo pequeño de media tabla, cartaginés, a enfrentarse con Saprissa, con Heredia o con Alajuela, o el Punta Arenas, el Santos ahora, Pérez Celedón antes, y sacaban un partido y uno lo narraba para la radio, era extraordinario. En la televisión era muy esclava, muy incómoda, tiene sus problemas. Lo único es que cuando uno pasa una etapa y le dice, ¿usted es el de la tele? Entonces uno como que le echa la corriente y se cree, pero eso pasa. Ya con tantos años eso pasa. Al inicio hay que ser sinceros. Claro que a todos nos gusta que nos diga, usted es el de la tele, pero después va bien, no lo deja la uno en el bozal, ¿verdad? O íbamos a la avenida Central una vez que me dijo Danilo Arias Madrigal y a Manuel Emilio Morales, vamos a dar una vueltita. Era una época así, como ahora, de verano, de inicio o de fin de año, no recuerdo bien. Y fuimos a pasar por la avenida Central. Ay, qué cosa más terrible, todo el mundo se quedaba viéndonos, ¿verdad? Y nos faltó quien con un papel nos trajo y un bolígrafo que le diéramos como si fuéramos artistas de cine, ¿verdad? Le diéramos el autógrafo, eso era incómodo, eso era muy incómodo, pero era agradable. Cuando ya uno ve que ya eso ya pasó, y no dije antes que yo me hice en la Escuela de la Nación, donde tenía que hacer mis prácticas para mi título de la Universidad Autónoma de Centroamérica, ahí pues más lo que yo ya tenía de experiencia en el profesorado de español, me sirvieron para cubrir las tres. Solo el cine, no fui actor de cine, aunque me pidieran autógrafos. Y ya me sentí que ya estaba cansado, que ya el fútbol no me daba el entusiasmo. Y me dije, comencé en diciembre, pues terminó en diciembre. Comencé en el año 60, termino en el 97, 37 años. Descansé un año ahí, ya para terminar mi carrera de profesor de español y director de colegio. Y entonces fue cuando me dije, yo me voy a meter a una universidad privada. Se dio la oportunidad y estudié Derecho, saqué notariado. Cuando se sacaban las dos cosas juntas, me fui a Zarapiquí, donde yo tengo a nivel de familia una mini finca ahí, le podríamos poner el rabo afuera, no caben muchos, ¿verdad? Animalitos. Y con base en eso, me dediqué a estudiar Derecho y repito, me fui a Zarapiquí, allá tuve mi primera oficina, me fue muy bien, pero era un año de prueba, ¿verdad? Por si me jalaban una torta que fuera allá, ¿verdad? Dichosamente no me jalé ninguna, los había preparado bien. Y después me vine a San Pedro de Paz, que es donde yo radico con mi esposa y mis hijos. Mi hijo está en Estados Unidos, mi hija es profesora en el Liceo de Paz. Y ahí hice de todo, pero me especialicé en penal y en laboral. Penal y laboral, más penal que laboral. Y ahí tuve la oportunidad de cosas bonitas, de cosas desagradables, de defender a amigos, de que se hiciera justicia en el campo penal. Muy bonito, el derecho penal es muy agradable. Y el laboral también, el laboral sobre todo, la ventaja es que si uno lleva al cliente es el trabajador, pues generalmente un altísimo porcentaje se gana, ¿verdad? Y si gana, se gana y uno gana también, ¿verdad? Y entonces así fue como trabajé como periodista 30 años. Y hasta el día de hoy no puedo decir, pero no me he retirado, todavía estoy activo con lo que se refiere al derecho, a los litigios. Ahí tengo uno que tiene 19 años. Y ya lo reviví con una encuesta que acabo de llevar la semana pasada al respectivo juzgado. Bueno, no es tan cierto que es la impronta incumplida. De rato ser como impronta e incumplida. O el colega del frente hace todo lo posible
por retrasar y retrasar y alargar los juicios. Eso ocurre también. Pero bueno, no estamos para hablar de derechos, sino más que todo de periodismo, ¿va? Y de educación, que es muy agradable también. Qué lindo es cuando un día estos antier, me salió, creo que fue algo de Herbert, me salió un muchacho, un varón diciendo, yo fui su alumno en el Napo. Entonces le contesté, sí, fue el único año que yo trabajé de profesor de español en el Liceo Napoleón Quesada, porque después me dediqué a lo administrativo. Y así se encuentra un alumno y dice, ay, vea, usted me regañó una vez, usted me llamó la atención, dice, usted me expulsó 2 o 3 días, pero usted tenía razón, dice. Entonces, en la educación hay muchas satisfacciones, incluso más que en el periodismo deportivo. Es parte del legado, exactamente. Y no sé si nos puedes contar sobre, hace poco fuiste galardonado, recibiste el premio doctor Zenobio Saldivia, no sé si nos puedes contar un poco sobre ese homenaje que se te realizó. Sí, vea, cuando uno a nivel nacional cuesta que le den un estímulo de reconocimiento al trabajo, y se lo dan a nivel internacional con la ayuda de un nacional que no quiero decir porque lo tengo muy cerca. Realmente se agradece. Se agradece. Le queda a uno el cartoncito ahí para toda una vida. Y tampoco lo merecía totalmente, pero sí parcialmente. Fueron 37 años de estar trabajando en situaciones muy difíciles, no como las actuales que hay de todo, hay facilidad, ¿verdad? Porque antes, repito, yo trabajé en el 6 y trabajé en el 7, y trabajé en el 4 y trabajé en el 9, trabajé en el 13. Antes no había las facilidades que hay ahora de transmisiones en directo. Yo recuerdo que una vez, le voy a contar una anécdota, cuando cayó el avión con la carne que se fue, se dieron las amarras y se fueron contra el piloto aquí por la Firestone. Era un sábado, nunca se me olvidó el sábado. Estábamos en el sábado libre, Manuel Emilio Morales, Carlos Villar Villalobos, casi que es el primero, parece que hay uno antes. El primer camarógrafo de Villalobos, guau, le decíamos. Bueno, todo el mundo lo conoce por Guau. Y estábamos en lo más cuando llama Daniel María Marigal, que si no sabíamos lo del avión, y me dice, ahí le mando a Jovel Cordero con la unidad móvil, y van 2 cámaras, pase usted y con Jovel o con ese el enredo, hagan unas tomas y usted con su carro viene y vete rapidito a la base y quédese ahí para que yo no puedo estar hoy ahí, para que sigan metiendo avances y hagan una especie de transmisión en vivo, pero con puro cassette, ¿verdad? Puro cassette. Y yo recuerdo que yo llegué y hice los vivos, me puse el agua, porque yo era el que tenía el saco, ¿verdad? Que hace poquito lo saqué, lo guardo ahí, todavía un saco verde, pantalón negro, de Noticey. Y estaba yo al aire ya, metiendo los cassettes, y yo acabo de pasar por ahí, yo en eso lo metí. Pero digo, tenemos a alguien que en vivo puede entrar en cualquier momento, y en eso pasa el Negro Morales soplado, ¿verdad? ya había grabado algo, y tenía que venir y dejarlo e irse. De suerte que era cerca del actual Canal 6 a donde cayó el avión. Y entonces yo le dije, bandeaba comerciales y le dije al Negro Morales, como le decíamos a Manuel Emilio, ¿qué tal vas a editar? A quitar las partes malas. No, está buenísimo, dice. Recuerde que estábamos en nuestro día libre, que nos había partido la cervecita, ¿verdad? De esa época. Bueno, pues entonces yo digo, bueno, ahora sí, Manuel Emilio Morales, yo creo que yo no quise mentir y acaba de estar en los acontecimientos y que va a ver qué nos dice con los entrevistados. Y claro, tenía unas tomas lindísimas de todo, bueno, lindísimas entre comillas, ¿verdad? Pero de ahí, de la escena. De suerte que la competencia daba igual, no tenía cámaras ni equipos móviles como ahora. Y entonces, nunca se me olvida que él me dijo que todo estaba bien, que no había que cortar nada. Y entonces él entrevista a un señor con un cuchillillo aquí que a la derecha,
Y le dice, Dios, dígame usted, ¿cómo se llama usted? Bueno, no, don Pánfilo Rodríguez. Y el nombre figurado. Y dice, dígame, ¿qué cambió usted del avión? Dice, vea, don Manuel, le decía. Todos éramos muy conocidos en el Noticey. Vea, don Manuel, el avión venía así, bombeando. ¿Me explico? Sí, y le decía a ellos, sí, venía bombeando, sí, ¿me entiendes? Bombeando, como un puro pedo, dice. Así venía. Ay, pero pronto otro fue el vergazo. Dijo otra palabra que termina en gaso, pero que comienza con piba. Y yo decía, qué torta lo que hizo este grado. Después me decía don Guillermo Guanabasi, que fue mi profesor en la Huaca. Sí, en la Huaca. ¿Y cómo se llama? Dice, no, si eso es lo bonito. Dice, era la transmisión en vivo, pero el viejillo lo dijo con una sensibilidad. Bueno, no va a decir, y viera qué pichazos se llevaron, dice. El premio suyo que habla. Ya. Es que yo tengo eso, que si no me dice por dónde iba, ya he tomado otro camino. Me he metido en un atado. Sí, el premio mío, yo tengo que agradecer a Prensa América, se lo agradezco muchísimo. Que, bueno, Herbert dice que yo me lo merezco. Bueno, ahora, si lo hizo Herbert es una leyenda también. Luchamos mucho. Si hubiera estado Javier Rojas, se lo merecía también. Y el Rápido Ortiz. Pero bueno, yo de esa época, el que queda ya soy yo. Y ya también ya está fea la cosa con los 81 años. Y fue muy grato ese día que me acompañaron mi esposa, mis dos hijos y mis nietas, la que vive aquí, y pudieron presenciar que su abuelo pues había sido un periodista conocido, porque aquí hay veces uno espera de las agrupaciones de uno mismo, y pues se quedará esperando toda la vida, pero eso no va a llegar. Y si le llega de afuera, y si tiene unos amigos como Herbert Vázquez o como Javier Méndez, por ejemplo, y ahí había otro, Felo Ramírez, pero ya está fallecido. Es que los buenos amigos que yo tenía ya fallecidos. Ahora ya me queda Herbert, porque Herbert era chiquillo cuando fue conmigo por primera vez a la radio. Entonces, fue muy grato porque provenía de una empresa muy seria que cubre prácticamente todo este continente americano. Y tal vez yo la esperaba de otra institución que de vez en cuando ahí da papelitos de fin de años del periodista del año y todo, pero uno nada, como uno es de Guacalillo de Atenas, nada. Tampoco respiro por ninguna herida, tranquilo. Ya uno a esta edad ya no está para esas cosas. Como decía los Roque, un viejito que le toraba la marimba y él se ponía a bailar con un copetillo aquí y unos bolas acá y bailaba. Y él le bailaba para que la gente le echara plata y que se la tirara. Había un encierrito ahí en el parque de Atenas y le decía, eso, Roque, qué lindo que baila. Entonces decía, no, echámelo del sacatillo, decía él. Todo el mundo lo alababa, pero no le echaba la pesetica ahí o el peso, porque después de pasado ahí, entre el zacate no cogía los pesitos y un peso antes era un montón de plata. Esas son hay muchas historias, pero en este enredo que usted me va ordenando con las preguntas, pues les cuento lo más sinceramente lo que se vivió, las cosas bonitas que uno vivió, pero también pasó cosas, ¿viste? Miren, una cosa más terrible que una buena gana de orinar o de otra cosa y está uno apenas comenzando un partido, ¿verdad? Eso es algo terrible y tiene uno o salir corriendo a buscar el servicio sanitario o aguantársela, ¿verdad? Y a mí me pasó una vez que ahora que hablaba de cosas desagradables, yo no sé, yo creí que me iba a desmayar, gracias a Carlos Luis Alfaro, el árbitro del partido, y era el Collella Fonseca, que apenas terminó el primer tiempo, estaba yo con Juanito, le digo, Juan, yo le pasé el micrófono y le digo a Carlos Luis, préstame tu servicio porque ya no aguantó, ¿verdad? Algo tan sencillo como que orinar a todos tenemos, igual el día que uno no puede orinar, le tiene que hacer una cirugía, ¿verdad? Pero aguantar tanto. Y hay veces pasar hambre también, porque a veces no hay chance ni de almorzar, ni un gallillo ahí o lo que sea.
Pero es lindo, la radio es muy linda y la televisión lo es también, solo que es más incómoda la televisión y sobre todo es muy sacrificada y hay que poner vestido entero y aquel calor del montón de faroles, de luces y todo eso. Y ahora no, ahora como que salen todos despechugados y con cualquier camisita. Y hoy me vine con una camisita que compré en Vietnam hace muchos años, ¿verdad? Para que por lo menos se vea que es de Vietnam. Estamos. Bueno, Gerardo, ahí podríamos durar muchísimas horas, quizás hasta amanecemos aquí contando todas estas anécdotas, la verdad, demasiado interesante y ha sido un gusto enorme haber compartido con un destacado, como decía al principio, con una leyenda viviente del periodismo, con una escuela para muchos de los que estamos iniciando en esta área y la verdad muy honrado y muy agradecido con tu tiempo, con el espacio que me brindaste para poder conversar. Eso es un conversatorio demasiado bonito. Y algo que era muy agradable es que yo llegaba después de una transmisión de un domingo en Guatemala y llegaba el lunes al colegio y los alumnos todos comentaban ahí la cantidad, me decían los profesores que qué lindo que me había salido la transmisión cuando era para la radio. Y cuando era para la televisión, cuando estaba yo en Noti6, ya le decía que yo tenía que pasarme desde San Isidro, de Otilio, del colegio, hasta Barrio Amón, a Noti6. Entonces, al otro día, cuando yo llegaba, entraba a las 12, me decían los alumnos, profe, lo vimos en la tele, qué bien está. Y después otros llegaban, otros profesores me decían, la secretaria me decía, están hablando de bellezas suyas. Ellos como que viven más lo que usted hace que usted mismo dice. Ellos se pavoneaban porque el director trabajaba en radio y televisión y yo trabajé en el Gregorio José Ramírez al costado sur del Parque Central de Alajuela, edificio del antiguo Instituto de Alajuela. Y los alumnos como que les gustaba, que decían, seguro el artista de la televisión es el director del colegio. Y yo gozaba con eso. Así es, bueno. Entonces, en mi parte, muy agradecido, don Gerardo, y vamos llegando al final de esta transmisión. No sé si nos puedes dar un mensaje de cierre para la audiencia. Primero, agradecerle mucho, porque ya de uno ya casi no se acuerda. Pero sí, cuando alguien se acuerda y tiene unos amigos que lo ponen en vigencia, agrada. No por fiebre ni por deseo de fama, sino porque mira qué bonito que es llegar a los 80 años por un lado, pero qué feito que es por otro, ¿verdad? Se va quedando uno, se van muriendo los compañeros, se van muriendo personas que uno quería mucho, pero es lo normal. No crea que yo me da miedo de morir, pero no, yo sé que está cerca, por edad. No sé cuánto, solo Dios sabe eso. Lo que le pido es que ojalá que no sea muy dolorosa, ¿verdad? Nadie quiere hacer una muerte larga, penosa. Quisiera una muerte piadosa. El mensaje, pues caramba, que tengan un poquito de profesionalismo en el periodismo, sea periodismo general o periodismo deportivo o de espectáculos. No puede ser que hasta llegue, hay veces papiones hacen una toma abierta y se da uno cuenta que ni medias usan, ¿verdad? Unas camisetas sin aplanchar, no sé, un vocabulario de BAE y algo así como que ponen las gallinas. Le dice uno al otro. Entonces, una cosa es el idioma, el léxico de uno entre amigos en la casa y otra cosa es ante un público donde hay gente de todo tipo. Hay que respetar a todos, desde el catedrático, desde el presidente de la República, desde los magistrados hasta los que hacen el trabajo más humilde en cualquier ocupación. Hay que prepararse, hay que llegar bien presentado, llegar con tiempo, medir lo que va a decir. Si uno va a trabajar con el lenguaje, prepárese. Yo no le digo que se hagan profesores de español y que se hagan
licenciados en literatura universal ni nada por el estilo. No, no. Que tengan, que estudien, que la vida, como el caso de Javier, no pudieron estudiar por las circunstancias de esa época, pero vea cómo se preparaban con sus libros. Hablar con Javier, con el Rápido Ortiz, con Pastor Durán, con Juanito Martín, era gente muy, muy, muy preparada, con Luis Humberto Ramírez Sáez. Pero llegar entonces para inventar ser populista, para estar diciendo dicharachos y palabras vulgares y de las reuniones en el Parque Central de Alajuela. No. Hay que tener su dignidad, tener su preparación, tener su capacidad, su calidad y darse a valer, ¿verdad? Se lo digo a las nuevas generaciones. Así es, don Gerardo. Nuevamente, muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia del Baúl de los Recuerdos que nos siguen cada semana. Estamos llegando al final de una nueva edición de ese espacio Personajes del Recuerdo con este señor, con este caballero del micrófono. Un honor completo. Nos despedimos. Este espacio llega a ustedes gracias a T3D Visuals, contenido multimedia en un solo espacio, y Tines Bakery, panadería y repostería 100% artesanal. Nos vemos la próxima semana con otro invitado y hasta la próxima. Pues, ¿cuánto lo llevamos? No sé. Bueno, Fernando, hasta luego. Nos vemos.